Bienvenidos al canal, amigos y amigas. Una de las preguntas que más me han realizado es qué proteína recomiendo para el aumento de glúteo y pierna. En uno de mis videos anteriores ya lo analicé. En esta ocasión vamos a ver qué alimentos recomiendo para este propósito, aumento de glúteo y pierna. Y en mi próximo video estaremos viendo las bases en cuanto a entrenamiento para este objetivo. Así que si no te quieres perder la información, te invito a que te suscribas al canal y que te quedes hasta el final de este video. Antes de comenzar te comento dos puntos importantes. Por un lado, ningún alimento te va a ayudar a aumentar glúteo y pierna, aumentar masa muscular o perder grasa corporal. Por sí solo no lo va a hacer, es importante cubrir ciertas variantes para cubrir estos objetivos. Por ejemplo, hay que ver las calorías que consumimos, cómo distribuimos los macronutrientes, cubrir nuestros micronutrientes, el entrenamiento que hacemos, nuestro descanso, entre otras variantes importantes. Segundo punto importante, el aumento de glúteo y pierna es un objetivo de aumento de masa muscular. Esto hay que tenerlo presente, saber cuál es nuestro objetivo, para así buscar las bases y actuar en conformidad. Entonces, lo que tú quieres es aumento de masa muscular. Sí va a ser específico, aumento de glúteo y pierna, pero al fin y al cabo es eso, quieres aumentar masa muscular. Así que con base a ello vamos a ver las dos principales variantes en cuanto a nutrición para el aumento de glúteo y pierna y con ello hacerte las recomendaciones de alimentos que te van a ayudar a llegar a tu objetivo. Iniciamos. La base principal para el aumento de masa muscular y para el aumento de peso es el consumo de calorías. En ese caso se recomienda consumir más calorías de las que gastamos durante el día porque el proceso de aumento de masa muscular es un proceso energéticamente costoso. Una forma de obtener más energía, más calorías es mediante los alimentos y más aún si eres muy delgada. Es decir, si tú estás en un muy bajo peso, tienes poca grasa corporal, poca masa muscular y tu peso es muy bajo. En este caso requerirías consumir más calorías de los alimentos, es decir, consumir más calorías de las que gastas durante el día. Y la verdad es que muchas chicas muy delgadas consumen muy pocas calorías y esto les permite permanecer en su bajo peso. Así que necesitan mayor cantidad de esas calorías que están consumiendo actualmente. Un ejemplo, una chica muy delgada está consumiendo 1500 calorías. Imagínate, ella mide unos 50 y pesa 40 kilogramos. En este caso debería de consumir un poco más de calorías. Si está consumiendo 1500 calorías al día, podría consumir 1800 o hasta 2000 calorías. Así irá subiendo paulatinamente de peso. Pero bueno, si en algún momento se estanca y todavía le falta mayor cantidad de peso, quiere ganar más masa muscular, nuevamente tendría que aumentar el consumo calórico para ese objetivo. Una cuestión que hace que muchas chicas consuman pocas calorías es porque se sienten llenas y bueno, durante el día ya no quieren consumir más alimentos y de hecho para ellas están consumiendo muchísimas calorías, pero en realidad no saben cuántas calorías están consumiendo. Y bueno, llenos cualquiera ya no podría estar consumiendo mayor cantidad de comida. Y muchas veces pasa esto por la elección de alimentos que tienen. A veces consumen alimentos con baja densidad energética o que aportan pocas calorías, por ende se sienten llenas más rápido. Con base a ello, mi recomendación sería la elección de alimentos densamente energéticos para así consumir un poco más de calorías. Así que pasemos a los ejemplos. La proteína es un macronutriente bastante importante. En este caso, si tú estás consumiendo claras de huevo, mi recomendación sería que consumieras no solo las claras, sino el huevo entero. Otro ejemplo sería la leche. Si tú estás consumiendo leche desnatada, leche descremada, consume leche entera. Igual en la carne que consumes. Si tú estás consumiendo cortes de carne magra, sin grasa, consume cortes diferentes con un poco de grasa. En general, esta elección de alimentos te va a aportar, aparte de proteína, más grasa y por ende mayor cantidad de calorías. Otros alimentos que te pueden aportar proteína y mayor cantidad de calorías son los alimentos de origen vegetal, en especial las leguminosas. Un ejemplo, si tú estás consumiendo una taza de frijoles, casi te está aportando 400 calorías. Te aporta carbohidratos, te aporta proteína y bueno, al final consumes más calorías. En cuestión de carbohidratos, los cereales tienen mayor aporte de calorías que otras fuentes de carbohidratos, como por ejemplo frutas y verduras. Así que la elección sería consumir más cereales.
Si bien es cierto, necesitamos consumir una variedad de verduras para obtener los micronutrientes que necesitamos, es decir, las vitaminas y minerales, una buena opción para recibir un mayor aporte de calorías, de energía, es consumiendo estos cereales. Sería avena, arroz, maíz, trigo, etc. Por otro lado, y de igual manera en la elección de otra fuente de carbohidratos, en este caso de las frutas, podríamos elegir frutas con mayor densidad de calorías. Hay frutas con poca densidad de calorías y hay frutas con mucha densidad de calorías. Un ejemplo, la sandía es una fruta con baja densidad de calorías. Una taza te va a aportar aproximadamente 50 calorías. Y bueno, hay frutas que te van a aportar más calorías y si a ti te gustan las frutas puedes elegir de ellas. Por ejemplo, el plátano, el mango, la pera, etc. Ahora hablemos de las grasas. En sí, las grasas son el macronutriente que más calorías nos aportan por un gramo de este macronutriente. Comentábamos en la parte proteica que podríamos consumir alimentos de origen animal con mayor aporte de grasa. En este caso ya estaríamos recibiendo parte de esa grasa. Pero bueno, también podemos añadir algunos alimentos de origen vegetal como aguacate, almendras, nueces, cacahuates, aceite vegetal, etc. Estos alimentos pueden aumentar el aporte de energía. Así que yéndonos a las bases, eligiendo alimentos más densamente energéticos puede ser una buena opción para aquellos a quienes les cuesta trabajo llegar a su requerimiento energético por sentirse llenos. Pasemos al siguiente pilar, el consumo de proteína. Si tienes el propósito de aumento de glúteo y pierna, que es un propósito de aumento de masa muscular, te recomiendo consumir por lo menos 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso. Esta cantidad de proteína la puedes cubrir con alimentos de origen animal y de origen vegetal. Sin embargo, hay de proteínas a proteínas. La proteína de origen animal es una proteína más completa. Tiene los 9 aminoácidos esenciales y por ende los aminoácidos ramificados necesarios para la síntesis de proteína y el aumento de masa muscular. Aparte, la proteína de origen animal es más asimilable que la proteína de origen vegetal. Los alimentos de origen vegetal que te aportan proteína tienen algunas limitantes en cuanto a aminoácidos. Si tú eres vegano o vegana, mi recomendación es que tengas un aporte de estos alimentos variado. Si un alimento de origen vegetal es deficiente en leucina o en valina, te recomendaría que consumieras este alimento, que buscaras aparte otros alimentos que tengan un buen aporte de leucina y valina para que haya una buena compensación de estos aminoácidos y tengas proteína completa en tu dieta al día a día. Y si no eres vegano, mi recomendación es que tu base principal de proteínas sean los alimentos de origen animal y complementes con alimentos de origen vegetal. En general, estas son las bases para el aumento de glúteo y pierna en cuanto a nutrición y mi aportación de recomendación de alimentos para este objetivo. Espero que te haya ayudado la información para que vayas en buen camino a tu propósito en cuanto a nutrición. Y si fue así, te invito a que me regales un like, a que te suscribas al canal, a que actives las notificaciones dándole a la campanita y pues nos vemos en el próximo video. Saludos.